Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio de con la ayudantía, ya que solamente es una hora, entonces hay que aprovechar. Ya les comparto pantalla. El día de hoy solamente vamos a ver ejercicios de la unidad 2, algunos que me han pasado ustedes y he colocado otros más por si avanzamos un poco. Entonces, eso, ya vamos a intentar avanzar lo más que se pueda con este tema. Igual la siguiente ayudantía sería el día lunes, ¿ya? Disculpen igual que les adelanté, pero es que me había olvidado que tenía clases a las 6:30 y también a las 8. Bien, entonces vamos a iniciar. Cualquier duda pueden hacerla, escribir en el chat o activar el micrófono como deseen, ¿ya? Así que bueno, mientras voy leyendo el ejercicio, igual vamos a ir explicando la parte de teoría que se vio en la última ayudantía, por si acaso les quede duda de algo. Bien, entonces veamos. Este ejercicio nos dice, el etanol, que tiene la fórmula C2H5OH, se funde a -114 °C y hierve a 78 grados Celsius. Su densidad es de 0,789 gramos sobre mililitros. También nos da la entalpía de fusión del etanol, la cual es 5,02 kilojoules sobre mol, y la entalpía de vaporización, que es 38,56 kilojoules sobre mol. Aparte de esto, nos dan los calores específicos del etanol sólido y del etanol líquido, los cuales son 0,97 joules sobre grado Kelvin y 2,36 joules sobre grado Kelvin también, respectivamente. Entonces, lo primero que nos pide el ejercicio es graficar la curva de calentamiento e indicar cada una de las transiciones de fase y los puntos de temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, para uno poder graficar la curva de calentamiento, o sea, nosotros necesitamos saber cuánto calor se está perdiendo o se está ganando en el proceso. Pero bueno, como aquí a uno nos pide determinar cuánto es el calor, así que simplemente voy a hacer una gráfica, como por así decirlo, como que al ojo de lo que está sucediendo aquí. Entonces, bueno, se grafica de la siguiente manera. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bien, siempre vamos a tener lo que es el eje X y el eje Y. ¿Ok? Y- Ok, entonces, aquí por aquí tenemos esto y por acá esto. Ya. Entonces, ¿qué corresponde para el eje Y? En el eje Y siempre nosotros vamos a graficar lo que es la temperatura. ¿Ok? La temperatura que puede estar en grados Celsius, que puede estar en Kelvin. ¿Ya? En este caso, bueno, la voy a poner aquí en grados Celsius. Recuerden que aquí, grados Celsius o sea, la variación en grados Celsius va a ser equivalente a la variación en Kelvin, así que no tenemos que hacer ninguna transformación. Y en el eje de las X vamos a graficar lo que es el calor, ¿ya? Que en este caso veo que, o sea, es mejor graficarlo en kilojoules para no tener valores tan grandes de calor. Ok, entonces, para poder graficar es importante que ustedes entiendan lo que está sucediendo en el problema, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, en sí nos dan las temperaturas a la que se funde y a la que hierve el etanol, ¿ya? Aparte de la densidad, que lo vamos a utilizar más adelante, la entropía de fusión, la entropía de vaporización, los calores específicos del líquido y también del sólido, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, como es en sí como que pasar de fase de sólido a líquido, entonces sería como que graficar esas dos partes. Podríamos poner la temperatura, ¿sí? Podríamos ubicarla. No sabemos a qué temperatura está inicialmente, aunque bueno, la otra parte del problema es que nos dice que aquí el etanol se encuentra a -140 grados Celsius y tiene que llegar a una temperatura de 50. Entonces, tal vez podríamos graficar esa temperatura a la que se encuentra, -140, y luego poner a qué temperatura. Bueno, podríamos tal vez hacer un esquema, que aquí tenemos el etanol, ¿ya? Ese sería el etanol que se encuentra inicialmente en estado sólido. ¿Y a qué estado quiere pasar? Quiere pasar a estado líquido, ¿ya? Eh, quiere pasar a estado líquido, entonces digamos que aquí tenemos el etanol, así como sustancia, este alcohol, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Graficar ese estado sólido, ¿ok? Ese estado sólido, entonces, ¿cómo lo hacemos? Se parte de esta temperatura, la que se encuentra, -140. ¿Y a qué temperatura tiene que llegar? Bien, tiene que llegar a la temperatura a la que funde el etanol, o sea, a -114, ¿ok? Ustedes aquí tal vez se pueden confundir con la parte del agua, porque bueno, el agua se funde a los 0 grados y hierve a 100, pero bueno, eso depende de cada sustancia, no todos van a tener el mismo, ¿ya? En este caso, para el etanol es -114, ¿ya? Entonces, bueno, sería graficar esos dos puntos primero. Dame un ratito.
Ok, listo. Listo. Entonces, bueno, voy a poner la gráfica tal vez un poquito más abajo, ya que tenemos temperaturas negativas. Ok, entonces sería que, digamos que aquí, por aquí está la temperatura inicial, menos 140, y un poquito más arriba está menos 114, que es a la temperatura a la que hierve. Perdón, a la que se funde. Listo. Entonces, ¿cómo sería aquí la gráfica? Porque puede ser de dos maneras. Puede ser que la gráfica sea creciente o puede ser que la gráfica sea decreciente o puede ser que la gráfica se mantenga constante. Como nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos elevando la temperatura porque estamos pasando de menos 140 a menos 114, quiere decir que va a ir aumentando. Quiere decir que tendremos cierto desprendimiento, o sea, vamos a tener que generar calor para que se pueda fundir ese etanol. Entonces, como está aumentando la temperatura, ok, eso significa que es un calor sensible, ¿ya? Eso significa que es un calor sensible y va a aumentar la temperatura. No ubico aún en qué calor está porque no lo sé, no lo he determinado, solamente estoy graficando, ¿ya? Entonces, parto de la temperatura inicial, menos 140, y llego a la temperatura a la que se funde, menos 114, ¿ya? Entonces aquí tendría mi primera cantidad de calor que aún no la sé. Bien, entonces ahí ya me encuentro en esa etapa donde se está fundiendo el etanol. Ahora, yo no puedo pasar directamente de esa temperatura de fundición ya al estado líquido. No, aún necesito emplear ¿qué? Necesito emplear esa entalpía de fusión para poder generar ese cambio de estado. Entonces, como estoy haciendo, como quiero realizar un cambio de fase, entonces la temperatura en ese instante se va a mantener constante, ¿ya? Por eso aquí no me elevo, sino que me mantengo en la temperatura de menos 114, ¿ya? Ahora, ¿qué más me dice? Bien, ahora sí, ya estoy en la temperatura de menos 114 y ya tengo etanol en estado líquido, ¿ok? Ya tengo etanol en estado líquido. Ahora, ¿qué me pide el problema? Me pide llevarlo, pero a 50 grados, ¿ya? O sea, lo que dice aquí el problema, la parte de abajo. Entonces, 50 grados, digamos que está un poquito más arriba, lo voy a poner por acá, ¿ya? 50. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy volviendo a elevar la temperatura. Entonces, bien, elevo hasta que llego a la temperatura de 50, ¿ok? Llego a la temperatura de 50, porque ahí ya estoy en la fase líquida, ¿sí? Estoy en la fase líquida. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Ok? Entonces, por si acaso, aquí teníamos el etanol en estado sólido. Aquí generamos utilizamos esa entalpía de fusión. Y por acá tenemos al etanol, pero ahora en estado líquido. ¿Ya? Etanol en estado líquido. Ahora, si yo quiero seguir cambiando de fase, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a utilizar aquí? Aquí voy a utilizar o sea, para mantener la temperatura constante en esta parte, en la temperatura de 50, ¿no? Y luego, bueno, me dicen que también el etanol hierve a 78 grados Celsius, ¿ya? Y el etanol hierve a esa temperatura, a 78. Bueno, pero eso aún no lo vamos a utilizar, tal vez lo vamos a utilizar para el literal B, ¿ya? Pero eso sería lo importante ahora, más o menos para la gráfica. Ok, bien, entonces más o menos quedaría algo así la gráfica. Vamos a ir viendo con el literal B para ir dándole valores, ¿ok? Para darle valores a la gráfica que tenemos aquí. Entonces, el literal B nos preguntan cuánto calor en kilojoules se requiere para convertir 5 litros de etanol, ¿ya? A de menos 140 a 50 grados Celsius. Nos preguntan si el proceso es endotérmico o si es que es exotérmico. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a anotar los datos que tenemos en el literal B. Tenemos el volumen, que son 5 litros de etanol. Tenemos la temperatura inicial, menos 140 grados Celsius, la temperatura final a la que va a llegar el proceso, 50 grados Celsius,
¿Ya? Y bueno, ahí tenemos los calores específicos de sólido y de líquido. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, la primera etapa es calcular nuestro calor número uno. ¿Qué es el calor número uno? Nosotros tenemos que elevar la temperatura, entonces corresponde a un calor sensible, ¿ya? Aquí les voy a poner. Aumento la temperatura, entonces corresponde eso a un calor sensible, ¿ya? Calor sensible. Siempre que yo aumento, que tenga que disminuir la temperatura, corresponde a eso. Entonces, ¿qué voy a utilizar? La fórmula de calor. Masa por calor específico, pero depende del estado en el que estoy. ¿En qué estado estoy? Estoy en estado sólido, ¿verdad? Estoy en estado sólido en el que estamos partiendo, menos 140. Ya. Entonces, estoy en estado sólido y aquí delta T. Entonces, calor 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál es la masa? Bueno, tenemos el volumen y el ejercicio también nos daba la densidad del etanol. La densidad es 0.789 gramos sobre mililitros. ¿Ok? Bien, entonces con eso podemos calcular lo que es la masa, ¿verdad? Porque recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo quiero hallar la masa, debería multiplicar la densidad por lo que es el volumen, pero tiene que estar en las mismas unidades, ¿verdad? Ok, entonces lo que podríamos hacer es llevar esos litros a mililitros. Recuerden la equivalencia, un litro tiene 1000 mililitros. Entonces aquí tendríamos 5000 mililitros, ¿verdad? Listo. Entonces aquí voy a reemplazarlo, la densidad 0.789 gramos sobre mililitros, perdón, gramos sobre mililitros, y esto multiplicado por el volumen, ¿ya? Y luego reemplazo con el calor específico del etanol en estado sólido. Etanol sólido es 0.97, ¿ok? 0.97 joules gramos Kelvin. Y la diferencia de temperatura. La temperatura final, ¿verdad? Es a la temperatura a la que se funde el etanol, menos 114, ¿ok? Entonces sería menos 114 menos, y aquí reemplazo, temperatura inicial. ¿Qué temperatura estaba? A menos 140. Listo. Y aquí calculo la primera cantidad de calor. Ok, esto nos da un valor de 99.492. Eso lo voy a dejar en kilojoules. Así que eh, podríamos dividirlo para 1000 para tener valores más pequeños. Esto nos da 99.49 kilojoules. ¿Ok? Entonces, para poder elevar esa temperatura de menos 114 a menos 100, perdón, desde menos 140 a menos 114, necesito esa cantidad de calor. Y puedo ubicar aquí 99.49. ¿Ok? Entonces sería 99.49 es lo que requiere. Listo. Ahora, veamos con el calor 2. Ahora, ¿nosotros en qué estamos? Estamos en esa temperatura donde se empieza a fundir, ¿verdad? Se empieza a fundir el etanol. Por lo tanto, ahí es como que recién quiere pasar a estado líquido, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es para poder llegar a ese estado líquido, es que se necesita esa entalpía de fusión del etanol, ¿verdad? Necesitamos esa entalpía de fusión del etanol, la cual está en kilojoules sobre mol. Ok, entonces si está en kilojoules sobre mol, deberíamos multiplicar la cantidad de moles por esa entalpía de fusión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos la cantidad de moles? ¿Verdad? ¿Cómo hallamos la cantidad de moles? Recuerde que la masa molar es igual a la masa dividido para el número de moles. Si usted quiere las moles, debería ser eh, masa sobre la masa molar del compuesto. Entonces, por eso también el ejercicio nos daba aquí el peso molecular del etanol, el cual es 46.
Ok, entonces vamos a ir reemplazando la masa, ¿verdad? Bueno, aquí déjenme hallarlo tal vez, es 0.789 por 500, perdón, por 5000. Eso nos da 3.945 gramos, y esto dividido para la masa molar, 46 gramos mol. Listo. Entalpía de fusión, entonces buscamos aquí, acá está, el calor de fusión, 5.02. ¿Ve? Entonces aquí multiplicamos 5.02 kilojoule sobre mol. Entonces vamos a ver las unidades se van, gramos, gramos, y mol también. Y el calor entonces nos quedaría en kilojoules. ¿Ok? Entonces esto nos da 19.803.9 kilojoules. Ahora, ¿por qué aquí empieza a dar un calor? O sea, ¿por qué siempre tal vez cuando nosotros hacemos un cambio de fase, el calor tiende a aumentar? Es porque se requiere más calor, ¿verdad? Para cambiar de fase que en sí que para elevar o para disminuir la temperatura de un proceso. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Ok? Bien, entonces lo último sería pasar a la temperatura que queremos que llegue el problema, porque ya tenemos etanol en estado líquido, pero lo único que nos falta es llevarlo a esa temperatura de 50 grados. Entonces lo último sería poner calor 3. ¿A qué sería igual? Sería solamente, como ya dije, elevar la temperatura es un calor sensible. La masa por el calor específico del etanol, pero ahora en estado líquido, multiplicado por S delta T. Entonces, calor 3 sería igual aquí a la masa, la cual es 3.945. El calor específico en estado líquido calor específico en estado líquido es 0. Sólido, ya, el estado líquido es 2.3. Entonces, aquí sería 2.3 joules sobre gramo Kelvin, y la diferencia de temperatura final son los 50 grados menos, y la temperatura inicial fue la que nosotros nos quedamos, ¿verdad? ¿A qué temperatura estábamos? A menos 114. Entonces aquí, menos 114. Y entonces aquí tendríamos nuestro calor 3. Ya, bueno, y pueden ir calculando aquí el calor hasta mientras respondo una pregunta. Déjenme mover un poquito esto. Ya. A ver, me preguntan que por qué en el calor 2 se utiliza Q2N por entalpía de fusión. Ya, porque como les explicaba, en esta parte del calor 2, o sea, nosotros, bueno, en el calor 1 nosotros nos quedamos a la temperatura de menos 114. ¿Qué significaba esa temperatura? Que a ese valor, a menos 114, el etanol se funde. Entonces, nosotros no queremos un etanol fundido, sino que lo que queremos es un etanol que se encuentre en estado líquido, una temperatura de 50. Por lo tanto, para poder realizar ese cambio de fase, se debe multiplicar esa entalpía de fusión por el número de moles. A veces aquí se pone masa, pero es que eso depende de las unidades que tenga el calor de fusión. Como estaba en kilojoules sobre mol, ¿qué tengo que hacer? Eliminar esas moles. Y por eso lo multipliqué por el número de moles, para poder simplificar. ¿Ya? Pero eso quiere decir que en el calor 2 se está realizando ese cambio de fase. Aquí se hace el cambio de fase. ¿A qué fase estábamos? Estábamos en fase sólida y pasamos a fase líquida. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, bueno, lo último aquí sería hallar ese valor. 2.3, 50 más 114. Y esto lo pueden dejar también en kilojoules. Que esto da 1488.05 kilojoules. Entonces, dense cuenta
que en comparación con el calor 2, calor 1 y calor 3 son bien pequeñitos. Y eso es lo que les decía, que es, o sea, se necesita grandes cantidades de calor para poder hacer un cambio de fase. ¿Ok? Y por último, ya cuando tienen los tres calores, o sea, llegan a la temperatura que les pide el proceso y el estado en el que les pide el proceso, lo último que se hace es una sumatoria de calor. ¿Ok? Entonces lo voy a poner por aquí para no ocupar otra página. Se hace una sumatoria de calores, entonces solamente sería sumar calor 1, calor 2 y calor 3. Bueno, y aquí entonces la sumatoria de calor, ya sumando calor 1, calor 2 y calor 3, es 21.391.44 kilojoules, ¿ya? Recuerden que esto es la suma de los calores que ustedes tengan. No solamente puede ser 3, pueden ser 4, 5, depende del proceso. En este caso ustedes solamente tenían 5 calores, ¿ok? Y lo último que les preguntan si es que el proceso es endotérmico o exotérmico, eso dependía de aquí, de la última respuesta, del calor. Entonces, ¿qué dirían? ¿Es endotérmico o exotérmico el proceso? Bien, entonces esa sería la resolución para el problema. Ok, entonces esa sería la solución para el problema. No sé si hay alguna pregunta. Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a ver otro. Vamos a ver el de aquí, que este también me lo pidieron, para que les ayude a resolver. Bien, entonces, este también es de cambio de fase, hay que hacer la gráfica, así que, bueno, primero, lo que nos pide el problema. ¿Cuánto calor en kilojoules se necesitaría para convertir 866 gramos de hielo de menos 10 grados Celsius en vapor? Ok, este está chévere porque ya nos dice desde dónde partimos, que nos dice que tenemos hielo. ¿En qué estado se encuentra el hielo? Se encuentra en estado sólido. Y tenemos que pasar a un estado vapor. ¿A un estado vapor? Ok. Entonces, eso quiere decir que directamente yo no puedo pasar de hielo, o sea, de estado sólido a, a este estado gaseoso. Entonces, tengo que hacer todo un proceso. Entonces, lo que les puede servir es realizar un esquema de lo que está sucediendo. Aquí tenemos el hielo, ¿verdad? Tenemos una masa de 866 gramos. Aquí nosotros vamos a decir que la masa se va a mantener constante durante todo el proceso, ¿ok? O sea, no vamos a perder nada. Listo. Entonces, de este hielo, ¿verdad? Se encuentra a una temperatura de menos 10 grados Celsius. Entonces, ¿qué deberíamos hacer después? Porque la temperatura tiene que llegar a 126 grados Celsius. ¿Qué deberían hacer ustedes? ¿Un cambio de fase o elevar la temperatura? Pónganlo ahí en el chat. Porque recuerde que de hielo usted tiene que pasar a estado líquido.
Tiene que ver la forma de cómo llegar a estado líquido. Ok, me dicen cambio de fase. Bien, aún no vamos a aplicar el cambio de fase, porque para poder hacer el cambio de fase, ¿verdad? Cuando el agua llega a esa temperatura, como que ya se encuentra en estado líquido. Esa temperatura es a 0 grados, cuando quiere realizar ese cambio de fase. Entonces, como nosotros estamos en -10, aún no podemos hacer ese cambio de fase, sino que lo primero que deberíamos hacer es aumentar la temperatura para que ese hielo se pueda derretir, ¿verdad? Para que se pueda derretir, para que ese hielo poco a poco se vaya haciendo más pequeñito y llegue a un estado líquido. Entonces, lo que voy a hacer es elevar la temperatura. Lo que voy a hacer es, este es mi estado inicial y este sería mi primer pasito, ¿ya? Mi primer paso, elevar la temperatura, llevaría la temperatura en la cual el hielo se quiere transformar en líquido, la cual es 0 grados, ¿ya? Ahora, ya que el hielo está a una temperatura de 0 grados, ahí sí puedo realizar lo que es el cambio de fase para que se transforme en líquido, ¿ok? Entonces aquí viene lo que es el cambio de fase, ¿ya? Cambio de fase y aquí, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar el calor de fusión, ¿ya? Ese entalpía de fusión del hielo para poder realizar ese cambio de fase. Aquí lo voy a buscar en la tabla porque solamente aquí está el calor específico de cada uno. Ya mismo lo busco y lo anotamos. Listo. Entonces, ahora que estamos en estado líquido, ¿ya? ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir aumentando la temperatura porque queremos llegar a 126. ¿A qué temperatura debo llevarlo? ¿Ok? Entonces aquí, como ya dije, elevamos la temperatura. Llego a la temperatura en la cual ese líquido va a pasar a vapor, la cual es, o sea, la temperatura a la que bulle el agua, cual es 100 grados. Listo. Y por último es, bueno, no, aquí me faltan unos, a ver, vamos a ver un poquito más. Listo. Aquí volver a hacer, porque aún lo tengo en estado líquido. El cuarto paso es querer que ese líquido pase a un estado vapor, ¿ya? Entonces aquí viene esa entalpía de vaporización. Y ahora sí, por último, es que elevo la temperatura a la que me pide el problema. Una temperatura de 126 grados. Ok, hasta ahí no sé si hay alguna duda. Bien, entonces aquí, como el problema no nos proporciona cuál es el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización del agua, lo podemos ver en la tabla. ¿Cuál es la tabla? Esta que está aquí, que se la encuentran en el libro. Miren que aquí está el punto de fusión del agua, por eso es que puse 0 grados, y el punto de ebullición son 100 grados. Eso sí tienen que aprenderse. Y podrían también lo del calor de fusión, 3.33 por 10 a la quinta, está en joules sobre kilogramos, en manotares. Aquí es 3.33 joules sobre kilogramos y la entalpía de vaporización, ese calor latente de vaporización, es 2.26 por 10 a la sexta. ¿Ya? Bien importante que vean cuál es la sustancia. 2.26 por 10 a la sexta. Ya, vamos a anotar eso. Les estoy compartiendo de nuevo.
2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramos. Listo. Entonces vamos a hacer todo este proceso. Bien, entonces vamos a calcular nuestro calor 1. ¿Qué nos decía calor 1? Eleva la temperatura. Como estoy elevando la temperatura, es un calor sensible. Sería la masa por el calor específico ¿de quién? Del hielo, pero en estado sólido, ¿ya? Y multiplicado por el delta T. Entonces, calor específico, calor 1 sería reemplazar masa, 866, calor específico en estado sólido, aquí está el calor específico del hielo, 2.03 joules sobre gramos y delta T. Temperatura final, ¿cuál es? La temperatura que está aquí, a lo que yo quiero pasar, porque inicialmente estoy en menos 10. 0, menos 10 grados Celsius. Entonces aquí obtengo el calor 1. ¿Ok? Esto nos da 17.579. Esto lo puedo dividir para 1000 para que nos quede en kilojoules. 17.58. Esa sería la primera, el primer calor. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es aún hielo, ¿verdad? Aún tenemos hielo, pero que se encuentra a una temperatura de 0 grados. Ahí ya recién quiere pasar a un estado líquido. Por eso que les explicaba que el segundo calor es cuando queremos realizar ese cambio de fase, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos esa entalpía de fusión. Como las unidades están en joules sobre kilogramos, ¿qué podemos hacer? Multiplicar la masa por esa entalpía de fusión. Aquí creo que era 3.33 por 10 a la quinta. Ya, aquí lo anoto ya. Ok, entonces aquí calor 2, la masa debe estar en kilogramos, porque miren que las unidades están en kilogramos, así que sería 0.866 y la entalpía de fusión 3.33 por 10 a la quinta joules sobre kilogramos. Listo, con eso obtenemos el calor 2. Y lo pueden dejar en kilojoules también. Esto nos queda 288.38. Como se dan cuenta, el calor aumenta, ¿verdad? Porque estamos realizando un cambio de fase. Los cambios de fase los voy a poner con rojo. Ahora, vamos a ver el calor número 3. Ahora, ¿qué hicimos aquí previamente? Como cambiamos de fase, significa que ya no estamos en estado sólido, sino que estamos en estado líquido, ¿verdad? Como estamos en estado líquido y queremos seguir elevando la temperatura, entonces vamos a utilizar el calor sensible. Masa por el calor específico, ahora en estado líquido, por el delta T. Calor 3 sería masa, 866 gramos. Calor específico del agua en estado líquido es 4.18. Esto te lo tienen que aprender. Joule sobre gramos, grados Celsius. Aquí no le puse esa unidad, grados Celsius. Listo. Temperatura. Temperatura final es esta, 100, menos temperatura inicial. ¿Cuál es temperatura inicial? La que estábamos un pasito antes, en el paso número 1. Estábamos en 0, menos 0 grados Celsius. Y con esto obtenemos el calor número 3. Ok, esto nos queda 361.99 kilojoules. Listo. Entonces ahora estamos aquí, ¿verdad? Seguimos en el estado líquido, pero a una temperatura de 100. Quiere decir, es como si tenemos la olla, ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos ahí una olla aquí con agua hirviendo, ¿verdad? Y está llegando a 100 y empieza a hervir. Listo, ahí queremos hacer ese cambio de fase. Listo, entonces
Calculemos. Calor número 4, ¿qué sería? ¿Verdad? Estamos aquí. Calor 4, entalpía de vaporización. Masa sería masa, pero ahora por el calor latente de vaporización. Entonces, reemplazamos masa 0,866 kilogramos y el calor de vaporización 2,26. 2,26 por 10 a la sexta joules sobre kilogramos. Con eso obtenemos nuestro calor 4. ¿Ya? Esto nos da 1957,16 kilojoules. Listo. Entonces, ya con este calor 4, tenemos estado vapor. Estamos aquí, en el estado vapor. Lo último es pasar a un estado vapor, pero a una temperatura de 126. Recuerden que aquí está en estado vapor, pero a 100 grados. Lo último sería, entonces, elevar la temperatura para llegar a 126. Entonces, aquí utilizamos masa, calor específico, ahora en estado vapor, delta T. Entonces, calor 5, la masa, 866 gramos. Calor específico en estado vapor, ese nos daba el problema, 1,99 joules sobre grados Celsius. Y el delta T, temperatura final, son los 126, era 126, sí. 126 menos la temperatura inicial, 100 grados, a los que nos quedamos. Y con eso calculamos el calor número 5. Y esto nos da 44,81 kilojoules. Ok, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Eso sería todo para este proceso. Lo último ya sería calcular, como nos piden el calor de todo el proceso, es la sumatoria de calores. Sería calor 1 más calor 2 más calor 3, 4 y 5. ¿Ya? Con eso ustedes calculan su respuesta final. Pero eso sería todo para este proceso. Convertimos el hielo, que está a una temperatura de -10, a vapor a 126. Chicos, entonces, ninguna pregunta, todo claro hasta ahí con este proceso. Eso en sí se basa en todos los ejercicios de cambios de fase. Ustedes tienen que tener claro desde dónde empiezan, también aquellos puntos de ebullición o puntos de fusión que tenga la sustancia y saber dónde es que tengo que aplicar ese cambio de fase y dónde no. Dónde es que aumento o tal vez disminuyo la temperatura o dónde es que tengo que multiplicar, ya sea por esa entalpía de fusión o entalpía de vaporización.
Bien, por último les voy a explicar este ejercicio que también me pidieron, más o menos para que darles la idea de cómo tienen que resolverle. Les dice que con la información proporcionada, en la tabla determinen gráficamente el calor molar de vaporización de un metal desconocido. Y el literal B, tomando en consideración el primer punto de presión de vapor y temperatura de la tabla, determinar el punto de ebullición normal de este metal. Bien, este ejercicio es sobre la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿ya? La ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿ya? ¿Cómo yo sé que es un ejercicio de Clausius-Clapeyron? Porque el ejercicio les están dando algunos experimentos que se realizó con ese metal. Tienen valores de temperatura y tienen algunos valores de presión de vapor. ¿Cómo nosotros hallamos gráficamente el calor molar de vaporización? No lo podemos hacer directamente con los datos que tenemos aquí, con los datos de temperatura o presión de vapor. Para poder hacer una gráfica de Clausius-Clapeyron y para poder hallar, se necesita hacer dos cosas. Primero, la temperatura, lo que tenemos que hacer es sacarle el inverso, o sea, solamente sería dividir 1 sobre T. ¿Ya? Aquí me parece, bueno, la temperatura está en grados Celsius, creo que no, tiene que estar, bueno, eso también, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? La temperatura tiene que estar en Kelvin y le sacamos el inverso de la temperatura. Y la presión de vapor, aquí le sacamos el logaritmo natural de la presión. Y aquí no importa las unidades, ¿ya? Las unidades no importan. Lo que sí es importante es las unidades de la temperatura, que es en Kelvin. ¿Por qué no importa la de la presión? Eso es porque se va a simplificar. Lo importante es que todas estén en las mismas unidades. La temperatura es así, no, porque si ven el valor de R es 8.31 joules sobre mol Kelvin. Entonces, obligatoriamente, la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer es sacar el inverso de cada una de ellas. Recuerden que si ustedes tienen una temperatura en grados Celsius, para pasarla a Kelvin, lo que se hace es sumarle 273 o 273.15. En este caso voy a trabajar sin decimales. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner todos los valores, ¿ya? Porque tal vez solo alcanzamos a graficar. Bien, entonces, bueno, lo pueden hacer directamente en su calculadora. Sería para la primera 350, 1 sobre 350, y ahí le puedo sumar el 273. Eso les va a dar 1.61 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Así con las demás. La otra sería 1 sobre 330 más 273. Eso da 1.66 por 10 a la menos 3. Todo nos va a quedar así, con por 10 a la menos 3. Son valores pequeños. Aquí tendríamos 1.72 por 10 a la menos 3. La siguiente sería 260. Aquí nos queda 1.88 por 10 a la menos 3. Y la última es 205. Esto nos queda 2.09 por 10 a la menos 3. Y la otra sacamos logaritmo natural, también con la calculadora. 540.7. Queda 6.29. La otra es logaritmo natural de 385.4. Estos suelen ser unos ejercicios un poquito largos por las cosas que tienen que hacer previo a. ¿Ya? Suelen ser ejercicios que les toman en talleres, ¿verdad? Tales en lecciones no, porque les suelen tomar mucho tiempo. Eso nos queda 4.36. Y la otra es logaritmo natural de 20.5. 3.02. Listo. Entonces, una vez que ya tenemos esas dos variables, uno sobre la temperatura y logaritmo natural de la presión, procedemos a graficar. ¿Ya? Aquí les voy a dejar más o menos expresado, o sea, más o menos puesto cómo debería ser, porque esto va a ser a escala. Este dibujo obviamente no les va a quedar perfecto, ¿ya? Pero les voy a explicar por qué nos sirve graficar. ¿De qué nos sirve graficar? Entonces, más o menos así. Listo. Entonces, ¿qué va en cada eje? ¿Qué va en cada eje? ¿Qué va en el eje Y y qué va en el eje X? En el eje Y nosotros vamos a tener el logaritmo natural de la presión. Aquí siempre haber ubicado eso, logaritmo natural de la presión.
y en el eje X va a estar el inverso de la temperatura, ¿ya? Entonces sería ir poniendo. Aquí ustedes en el eje del inverso de la temperatura pueden decirle que esto está por 10 a la menos 3 para que no lo estén escribiendo así como que aquí es 1.61 por 10 a la menos 3, sino que podrían hacer más o menos eso para que les quede bonito, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 1, voy a poner aquí 1, bueno, un poquito más separado tal vez, para que nos quede un poquito bien. 1.5 y por acá voy a poner 2. O sea, los valores tampoco es que están tan alejados. Ya. Y luego el logaritmo natural de la presión. Estaría uno aquí en 3. Y ahí hay otro aquí en 4, 5 y por acá tenemos 6. Listo. Entonces ahí ustedes deberían graficar cada uno de los puntos. Digamos aquí tenemos el primero, 1.61 por 10 a la menos 3. Sería un poquito por aquí tal vez. Y con 6.29, o sea, un poquito más arriba. Entonces, digamos que aquí escala, digamos que está algo aquí, ¿ya? Ahora, 1.66, ¿verdad? Entonces se empieza a mover un poquito más hacia la derecha y es 5.95. Entonces empezamos como que a bajar, ¿verdad? Entonces, digamos 5.95, o sea, tampoco está tan alejado porque aquí está 6. Entonces debería ser más o menos algo así. Pero recuerden que esto está a escala, así que no va a salir tan bien. 5.45 más o menos por aquí, tenemos 1.72, digamos que lo movemos un poquito más, 4.46 y aquí bajamos, ahí sí bajamos más, ¿verdad? Porque aquí estamos entre 4 y 5, entonces lo voy a poner como que por aquí y estamos en 1.88, casi que llegando a 2, ya, vamos a ver aquí. Y la otra es 3.02, o sea, ya un poquito más abajo, y en 2.09. Entonces digamos que 2.09 por aquí y la otra era 3.02, digamos algo así. Ya. Obviamente aquí no está a escala, lo voy a poner un poquito más abajo, un poquito más al ladito para que, ¿sabes? Como que se una, ¿ya? Y el punto es que se unan o sea, se intercepten la mayor cantidad de puntos. Tal vez no queden todos unidos, pero bueno, más o menos esa es la idea, ¿ya? Ahí lo pueden hacer más bonito ustedes en sus cuadernos, ¿verdad? Listo. Ahora, como les decía, ¿de qué nos sirve a nosotros graficar? Porque nosotros hallando lo que es el valor de la pendiente, vamos a hallar el calor de vaporización, ¿ya? Entonces, el calor de vaporización, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a menos el valor de la pendiente multiplicado por el valor de R. Entonces, ¿qué nos interesa aquí? Hallar este calor de vaporización, porque eso es lo que nos pide el problema de manera gráfica. Pero el valor de R sí lo tenemos, aún no tenemos el valor de la pendiente, cosa que sí podemos sacar por los puntos que ya tenemos. Recuerden que el valor de la pendiente es y2 menos y1, x2 menos x1. Entonces ustedes pueden tomar cualquier punto, ¿verdad? Ustedes pueden tomar, ya que sé, el punto final con el punto inicial y así hallar lo que es la pendiente, ¿ya? Yo aquí voy a poner, aquí en y2, voy a poner mi primer punto. Recuerden que y es el logaritmo natural de la presión. Entonces voy a poner que es 6.29, ¿ok? 6.29 y lo resto de mi punto final aquí, el 3.0. Yo lo quiero poner así, ustedes lo pueden poner como deseen. Y acá en x2 sería 1.61 menos 2.09 y esto por 10 a la menos 3. Y con esto hallamos el valor de la pendiente. Como les digo, puede ser de cualquier punto, por lo general se toman esos dos. Punto final, o sea, el primer punto y el punto final. Ok, esto nos da un valor de menos 6.812.5. Ese es el valor de nuestra pendiente. ¿Ok? Y listo, con eso entonces podemos reemplazar en lo que es calor de vaporización. Entonces, delta H de vaporización es igual a menos el valor de la pendiente, menos 6.812.5 por el valor de R, que es en ese ejercicio 8.31. 31 joules sobre mol por Kelvin. Con eso
hallamos esto, calor de vaporización para estos puntos. Media hora de mi teléfono. Esto nos da un valor grandecito, ¿no? 566, 11.88. Y las unidades para el calor de vaporización son joules sobre mol. Ustedes lo pueden pasar aquí, los joules sobre mol. También es válido, no hay problema. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Entonces, ese es el procedimiento cuando tengan algunos datos, ¿verdad? Y les pidan graficar, bueno, esta parte de aquí, a determinar gráficamente el calor molar de vaporización. ¿Cómo hallamos gráficamente? Hallando, bueno, primero esto, inverso de temperatura, logaritmo natural de la presión, hallamos la pendiente y por último esto de aquí. Eso sí, la gráfica debe ir sí o sí. Yo sé que tal vez digan, pero gráficamente no hicimos nada, o sea, solo con los datos que están aquí. Sí, es verdad, pero los profesores quieren ver sí o sí la gráfica, que hayan puesto los puntitos y eso, así que tienen que poner. Ok, y lo último, el literal B, es que nos dice, tomando en consideración el primer punto de presión de vapor y temperatura de la tabla, ¿ok? Entonces, temperatura de la tabla, ya, solo esto, ya lo de abajo no, porque es la tabla proporcional. Entonces, esto va a ser nuestro punto 1, la temperatura de 350 y la presión de vapor en milímetros de mercurio. Con esos datos, nos piden determinar el punto de ebullición normal. ¿A qué se refería con punto de ebullición normal, chicos? ¿Qué significaba eso? No importa si se equivoca, pero ¿qué significaba ese punto de ebullición normal? O sea, ¿a qué presión estamos? Exacto, estamos a una atmósfera. Perfecto. ¿Sí? Siempre que nos digan eso, punto de ebullición o fusión normal, es a una presión de una atmósfera. Entonces aquí, presión 1 es 540.7, 540.7 milímetros de mercurio y la temperatura es 350 grados Celsius. Listo. 350 grados Celsius. La presión 2 es la presión normal, o sea, una atmósfera. Como queremos las mismas unidades, podemos utilizar la equivalencia en milímetros de mercurio, que es 760. O si querían pasar la presión 1 a atmósferas, no había problema. ¿Ya? Temperatura 2 es eso lo que nos pide. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato ya sacamos? Ya sacamos ese calor molar de vaporización, que es 5.611, perdón, 56.611.88 joules sobre mol. Y aquí sí, lo que vamos a aplicar es la ecuación de Clausius, ¿ya? Vamos a aplicar la ecuación de Clausius para hallar ese valor de la temperatura 2. ¿Cuál es la ecuación de Clausius para Peyron? Que se la tienen que aprender, logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Esto es igual a, a menos el calor de vaporización, menos el calor de vaporización dividido para R y multiplicado por los inversos de temperatura. 1 sobre T2, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Ya? Con eso reemplazamos y vamos a obtener T2. ¿Verdad? Bien, ahí ustedes pueden, vamos a ponerlo aquí. Yo lo voy a dejar despejado y ya para que reemplace. Aquí, más delta-H de vaporización sobre R. Ah, no, perdón. Estaba despejando mal. Eso estamos aquí, deberemos pasar para dividir. Ahí sí. Ok, con el signo negativo. ¿Verdad? Sería menos delta H de vaporización sobre R. Y aquí nos queda
aquí sería más 1 sobre T1 y esto sería 1 sobre T2, ¿verdad? Y bueno, ya solo al final sería sacarle el inverso y entonces calculemos la temperatura 2. Aquí ya les voy a poner el resultado, dejen ponerlo rapidito en la calculadora. Recuerden que el valor de R, el problema se los daba, y si a veces no se los da, es 8.314. En este caso están tomando 8.31. La temperatura debe estar en Kelvin, así que esto también es pasarla a Kelvin. Bien, a mí la temperatura, ya poniendo en la calculadora y todo, me dio 395.44. Y eso está en Kelvin, ¿sí? Porque aquí ya hice el cambio de unidades. Entonces, esa sería pues, la resolución del problema. Y ustedes pueden reemplazar verificar que efectivamente les dé ese valor de temperatura. Pero bueno, tal vez la parte más larga es esto, de graficar los puntos y demás, porque bueno, es lo que suele costar un poquito. O sea, lleva un poco más de tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Recordar? Ahí quedan algunos ejercicios para ustedes, para que puedan practicar. Podemos también realizarlo en la siguiente ayudantía. En la siguiente semana parece que tienen lección algunos. Podemos ir a pasar. Bien, chicos, entonces, bueno, ya mismo les paso el PDF y la grabación más tardecita. Bien, eso sería todo. Pasen bien, cuídense.